¿Cómo reducir la mortalidad materna en México? Melissa Institute. Políticas públicas basadas en evidencia científica. Ranking Nacional de Salud Materna. Esta vez vamos a profundizar sobre un estudio que hizo sobre México el Instituto Melissa Institute, que es de Chile. Y bueno, este estudio fue hecho en el 2019, se emitieron estos resultados. Y a mí me parece muy maravilloso que lo tenga en mis manos. Entonces vamos a dar lectura, ¿verdad? Para conocer toda esta riqueza que tenemos. Melissa Institute tiene el agrado de compartir con usted los resultados de un experimento natural sobre la mortalidad materna en México. El informe presenta un ranking nacional de salud materna e identifica los principales determinantes de mortalidad materna en los 32 estados mexicanos. Está basado en la publicación del British Medical Journal Open, BMJ Open, del trabajo científico de Melissa Institute en colaboración con investigadores de la UNAM, Duke University, University of Utah, University of North Carolina at Chapel Hill y West Virginia University. Este booklet que le hacemos llegar consta de 32 fichas con los principales determinantes de salud materna en cada estado, así como un conjunto de recomendaciones específicas para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica. La investigación mostró que cada estado tiene desafíos propios que requieren de una política pública determinada. Este trabajo espera ser una fuente de información útil para reducir la mortalidad materna y mejorar la salud de las madres y sus hijos en México. Si desea compartir la versión digital de este informe, puede descargarlo utilizando el código QR que encontrará al final de nuestro sitio web. Para cualquier información o duda adicional, quedamos a su total disposición en el correo de comunicaciones Melissa Institute, ORG. Este informe fue solicitado por Red Familia, lo cual enteramente agradecidos como mexicanos por esta solicitud de este trabajo. Dice, la elaboración de las políticas de salud pública es fundamental para la promoción de la salud materna a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas propuso 8 objetivos del desarrollo del milenio como guía para las políticas públicas de países miembros, entre los cuales se encuentra México. El quinto de estos objetivos pretendía reducir la mortalidad materna en 75% para el año 2015. Sin embargo, superada ya esta fecha límite, la mortalidad materna mundial se redujo poco menos del 50%. Entre las medidas más populares y universalmente reconocidas que han conducido a la disminución de la mortalidad materna a nivel mundial se encuentran, por ejemplo, el acceso de atención prenatal, los cuidados de emergencia obstétrica, la asistencia profesional del parto, el acceso al agua potable y el aumento en la educación de las mujeres. Cada estado mexicano, de hecho, presenta desafíos propios que requieren una política que aborde determinantes de salud materna que difieren de un estado a otro. Se recomienda, antes de revisar la ficha de un estado particular, leer un breve glosario que describe los 7 determinantes de salud materna encontrados por la investigación. Vamos a dar lectura a 7 determinantes de mortalidad materna en México. El primero es escolaridad de la mujer. Los estudios confirman invariablemente que mientras el nivel educativo de las mujeres en edad reproductiva es más bajo, mayor es el riesgo de muerte durante el embarazo, parto y postparto. En el estudio de los 32 estados mexicanos, una baja alfabetización femenina explicó entre el 11.9% y 50.9% de las muertes maternas observadas. La tasa de alfabetización femenina entre los 32 estados varían del 77.5% al 96.5%, además de un impacto directo, reduciendo la mortalidad materna, un mayor nivel de escolaridad de las mujeres. Impacta positivamente en otros factores como mayor acceso al cuidado prenatal, atención profesional del parto y cuidados de emergencia cuando ocurren complicaciones durante el embarazo. Recomendación. La evidencia actual sugiere que en los estados con tasas de alfabetización por debajo del promedio nacional, un aumento del 5%
en esta tasa evitaría la muerte de 5 a 10 mujeres en cada estado. Es vital que estos estados generen políticas públicas que destinen recursos a erradicar el analfabetismo, lograr la matrícula escolar universal de niñas y aumentar los años de escolaridad total de las mujeres. 2. Atención obstétrica de emergencia. Se refiere a la atención inmediata de una complicación obstétrica, como hemorragia, obstrucción del parto y un aborto complicado. Por ejemplo, por cada 5% que aumenta el acceso de hospitalización por complicaciones urgentes de este tipo, se pueden evitar 4 o 5 muertes maternas en cada estado, especialmente en los que tienen mayor mortalidad materna. Recomendación. La evidencia reciente sugiere que en más de la mitad de los estados se requieren políticas públicas puntuales para aumentar el número de maternidades con servicios de emergencia obstétrica de mayor complejidad, una por cada 500,000 habitantes, que tengan servicios de transfusión, camas críticas con un respirador mecánico y el acceso a un pabellón quirúrgico. La conectividad en zonas rurales de difícil acceso debe mejorar. 3. Cuidado prenatal y atención profesional del parto. Se refiere a la cantidad de mujeres que acceden al cuidado prenatal precoz de su embarazo y que termina en un parto atendido por personal obstétrico calificado. En México, las coberturas en la atención profesional del parto varían entre el 75% y el 99% entre los diferentes estados. El factor refleja brechas importantes en el acceso a la atención prenatal y la cobertura hospitalaria del parto en más de la mitad de los estados. Recomendación. La evidencia más reciente en el estudio de 32 estados mexicanos mostró que por cada 5% que aumente la asistencia profesional del parto, se lograría evitar de 2 a 3 muertes maternas anuales en los estados que están por debajo de la media en el país. Se requieren políticas públicas específicas para aumentar la detención precoz del embarazo y que cada mujer embarazada tenga al menos 4 controles prenatales. En zonas rurales de difícil acceso debe mejorar la conectividad y la llegada de los equipos de salud. 4. Agua potable y drenaje. Entre los factores de riesgo ambiental identificados en el estudio de los 32 estados mexicanos, el agua potable y alcantarillado fueron determinantes claros de salud materna. Mientras menor es el acceso al agua limpia y servicios de drenaje, mayor es el número de muertes durante el embarazo. En primer lugar, las condiciones de higiene deficientes pueden conducir a sepsis puerperal, una de las principales causas de muerte maternas evitables en el mundo. En segundo lugar, la exposición de una mala calidad de agua y alcantarillado aumentan la probabilidad de infecciones repetitivas a largo plazo, debilitando a la población femenina en edad fértil. Recomendación. Teniendo en cuenta las actuales disparidades entre los estados mexicanos en la cobertura de agua potable y alcantarillado, la más baja es del 62.0% y la más alta es del 99.2%. La evidencia científica señala que los estados mexicanos que están por debajo de la media nacional de cobertura de agua potable requieren con urgencia políticas públicas y programas que aumenten rápidamente el acceso al agua limpia y drenaje para reducir las muertes maternas. Embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer. Los embarazos de alto riesgo, como el que ocurre en mujeres malnutridas en riesgos de mayor pobreza, así como el aumento de los embarazos por arriba de los 35 años de edad en las regiones urbanas de mayor riqueza, pero con mayor densidad poblacional, menor fecundidad y mayor envejecimiento de la población, presentan las tasas más elevadas de partos prematuros y bajo peso al nacer. Estos embarazos de alto riesgo complican más del 50% de las muertes maternas en varios estados. Por cada 1% de aumento en los recién nacidos con bajo peso al nacer en un estado, se producen 1 o 2 muertes maternas prevenibles en dicho estado. Recomendación. La evidencia sugiere que los estados con tasas de bajo peso al nacer, mayor a la media del país, se beneficiarían de políticas públicas tendientes
a la detención y derivación oportuna de embarazos de alto riesgo hacia centros de diagnóstico y cuidados obstétricos de mayor complejidad. Los estados que carecen del acceso a este tipo de centros deberían implementarlos. Las madres malnutridas requieren acceso a programas de alimentación complementaria durante su embarazo y puerperio. La desnutrición debe y puede, de hecho, ser erradicada. 6. Violencia contra la mujer. La violencia física durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas por golpes, lesiones, labor prematuro del parto y hemorragias. Las mujeres afectadas sufren frecuentemente barreras para acceder a un buen control del embarazo. En el estudio de los 32 estados mexicanos, la violencia contra la mujer en el último año fue identificada como un factor que influye en la mortalidad materna global y la mortalidad relacionada con el aborto. Se estimó que entre el 2.8% y el 7.2% de las muertes maternas entre los estados mexicanos pueden estar relacionadas con eventos de violencia. En México, la violencia contra la mujer varía de 6.3% en Oaxaca hasta un 20.9% en la Ciudad de México. Recomendación. La evidencia actual sugiere que programas de detención de la violencia contra las mujeres durante las visitas prenatales, así como las intervenciones subsecuentes de los profesionales de la salud calificados, pueden mejorar la salud materna. Se requieren políticas públicas para cumplir este objetivo y garantizar asimismo el bienestar de las familias. 7. Fecundidad y postergación de la maternidad. El aumento de los niveles de educación, junto con la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral, han provocado la postergación de la maternidad y una caída de la fecundidad. Esto incrementa los embarazos en el segmento de mayor edad, entre los 35 y 45 años. En los embarazos que ocurren a edades más extremas, se observan complicaciones con mayor frecuencia, especialmente en primíparas. Recomendación. La actual evidencia sugiere que el envejecimiento materno es un fenómeno global en México, más acentuado en los estados con mayor desarrollo urbano. Se requiere el desarrollo de programas de consejería preconcepcional para promover embarazos saludables antes de los 35 años y reforzar el cuidado prenatal para detectar factores de riesgo en los embarazos que ocurren en el segmento de mayor edad. Bueno, y a continuación se inicia la descripción de cada uno de los estados. Vamos a enfocarnos al estado de Aguascalientes porque es el estado al que pertenezco. Es importante recordar a nuestros legisladores las prioridades de las mexicanas con datos claros, sin sofismas ni mentiras, porque como nos dijo la feminista líder de México de Fundación Semillas, que inflaban las cifras, ¿verdad? Decían que morían miles y miles de mujeres por el aborto. Nos mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país. Entonces así fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando. Entonces así fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, los datos en ese momento, me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Así, porque era... Entonces, bueno, fue todo un proceso. 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. ¿Verdad? Y aquí vemos que la mortandad materna de mujeres que mueren embarazadas pues son por falta de agua potable. O también vemos otra mentira, ¿verdad? Las feministas se han encargado de la despenalización del aborto. Entonces resulta que la mayoría de quienes están en prisión por este delito son hombres que han ejercido violencia contra la mujer y solamente 6 mujeres en toda la República están en la cárcel por el crimen del aborto. Resulta que solamente son 6 en toda la República Mexicana y de esas 6 mujeres, 3 están ahí por haberle matado al bebé a otra mujer. Despenalizar el aborto en realidad solo desprotege a la mujer embarazada porque la deja más vulnerable, especialmente porque la mayoría de las mujeres sí quieren a su bebé
y que sean golpeadas hasta que aborte, eso es violencia contra la mujer. Pero a las feministas lo único que les interesa es que se mueran los niños que están en el vientre de sus madres. Ese es el engaño de este lobby político. Las feministas han favorecido que incremente la violencia contra la mujer de una forma impune, porque aquí estamos viendo en este estudio que una de las razones por las que mueren las mujeres embarazadas es precisamente por violencia contra ellas. Es decir, aquel que las embarazó las golpea o alguna otra persona las daña, pero ya no tienen defensa legal porque las feministas se han encargado de que ya no vayan a la cárcel aquellos violentos que atacan a la mujer embarazada. ¿Sabes qué es lo que me encanta del personal de la salud de México? Que tomó estos objetivos para esforzarse en el incremento de la salud de las mexicanas para evitar precisamente el pretexto absurdo del aborto, porque el aborto es un crimen y no lo queremos en México. Y se ha reducido bastante la mortandad materna gracias al esfuerzo del personal de la salud, poniendo atención en todo lo que estaba de su lado. Y curiosamente, en el único lugar donde había sido legalizado el aborto, que era en la Ciudad de México, por 10 años no hubo disminución de la mortandad materna ni con el aborto. Conclusión, el aborto no sirve para disminuir la mortandad materna. Es decir, es una mentira tras otra, tras otra. Si realmente se quiere ayudar a la mujer, entonces debería de concluirse que el aborto es una mentira, es un engaño, porque se ha descubierto también en otros estudios de otros países que ya llevan bastante tiempo con el aborto, que les genera a las mujeres mayores daños en su salud, no solo física, sino también psíquica. Y también, curiosamente, terminan muriendo con mayores actos de violencia, lo cual genera una materia de investigación. Y bueno, aquí hay algunas pinceladas, ¿verdad?, de este estudio de Filadelfia. Pero bueno, vamos a enfocarnos al tema de Aguascalientes con este estudio del Melissa Institute. Aguascalientes. Número de mujeres, edad fértil, 336.384. Nacimientos, 27.427. 1.1% del país. Aguascalientes es uno de los 5 estados con menor mortalidad materna de los últimos 10 años. En promedio mueren 31.5 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos por año. Las principales causas de muerte son la hipertensión gestacional, eclampsia y taxemias del embarazo que dan cuenta del 30.7% de las muertes. Las defunciones por enfermedades antes del embarazo y que se agravan durante el mismo dan cuenta del 21.6%. La hemorragia representa el 17% de las muertes maternas en una década. El 89.8% de las muertes maternas no se relacionan con el aborto. El aborto inducido representa el 6.8% de las muertes. No se encontraron muertes por abortos espontáneos en este periodo. Principales determinantes. La salud materna de Aguascalientes es una de las mejores del país en cuanto al cuidado prenatal y cobertura de atención profesional del parto. La alfabetización de las madres está sobre el 95%. El acceso al agua potable y el drenaje son casi universales. La maternidad del estado se ve influida por el envejecimiento de la población y la postergación de la maternidad. Los embarazos en mujeres de 40 años o más tienen mayor frecuencia de complicaciones como hipertensión gestacional, eclampsia y diabetes gestacional. Lo mismo ocurre con la presencia de enfermedades concomitantes que se pueden agravar durante el embarazo. El 52% de las muertes maternas actuales en Aguascalientes se producen por causas complejas que se asocian a embarazos de alto riesgo. Estos requieren ser detectados precozmente y derivados a un centro de referencia estatal que brinde cuidados médicos especializados. Los niveles de violencia contra la mujer son más elevados que la mediana del país y alcanzan una prevalencia del 12%. Cambios demográficos como la disminución de los matrimonios, aumento de uniones informales, consumo del alcohol y drogas, se asocian a mayores niveles de violencia contra la mujer.
La violencia física durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas por golpes, lesiones, parto prematuro y hemorragia. Las mujeres afectadas frecuentemente enfrentan barreras para acceder a un control prenatal regular y a una atención obstétrica de emergencia oportuna. Es necesario detectarla durante los controles prenatales para prevenir complicaciones, pérdidas, partos prematuros y eventuales muertes. Bueno, y aquí tenemos esta información muy importante. Entonces te fijas cómo nos mienten. O sea, todas esas políticas públicas que van contra la familia nos dañan más como personas, como individuos, porque el lugar donde más seguro está el individuo es la familia. En legislaturas pasadas se facilitó el divorcio express. Esto daña a la familia, incrementa la depresión, las adicciones y, como vemos aquí, también la violencia. Entonces se nos quiere forzar a ver desde la óptica feminista, cuando aquí vemos con los datos duros. En realidad, las políticas públicas que protegen la familia, por consecuencia, protegen a la mujer. Entonces vemos aquí las conclusiones, determinantes de mortalidad materna, ¿verdad? Aquí estamos en el ranking nacional número 4. Y bueno, aquí se nos dejan algunas recomendaciones. Aquí están las determinantes. Atención profesional del parto, 97.5%. En el país es 92.7%, lo cual es muy bueno. Un súper aplauso a nuestro personal médico del estado, ¿verdad? Atención obstétrica de emergencia, 10.8 por 100 nacidos vivos, ¿verdad? La meta es 10 y pues salen nuevamente aplausos a nuestros médicos y a todos el personal de la salud. Muy buen trabajo. El bajo peso al nacer, bueno, aquí ya se nos hablaba de postergar la maternidad tanto, bueno, también genera embarazos de riesgo. Entonces, pues vivir las etapas, ¿verdad? Aquí es 6.6%. Bueno, tenemos un alto número, 95.9%, y en el país en general es del 92.9%, lo cual pues estamos muy bien en el tema de alfabetización. Y lo puedes ver en las universidades del estado, la mayoría son mujeres las que están como estudiantes y las que se titulan, salvo en el tema de ingenierías, pero ese ya es un tema de preferencias. Tendemos las mujeres a buscar más las carreras de relacionarnos con las personas y los hombres buscan más las ingenierías. Ese ya es otro tema, pero bueno, referente a la educación. Y bueno, tenemos también aquí el agua potable, ¿verdad? Que el 98%, y en el país en general tiene un 91.8%. Sin embargo, precisamente estas cosas tan buenas hay que mantenerlas, y ahora pues se ve el riesgo del agua, ¿verdad? Entonces es ahí donde no debemos de bajar la guardia, mantenernos. Y bueno, también está aquí el tema de la violencia contra la mujer. Y bueno, ya comentábamos que a las feministas les encanta sacar de la cárcel a los que violentan a la mujer porque quieren que deje de ser ilegal el aborto. Entonces, muchas mujeres que han perdido el bebé por causa de violencia del hombre, entonces pues las feministas dicen que sea legal, entonces que sea legal que el hombre puede ejercer violencia contra la mujer y la mujer pierda a su bebé, pero no lo metan a la cárcel. Entonces vemos como las que defienden este tema de que el aborto no sea delito, pues son las mismas feministas que fingen proteger a la mujer cuando no es así. Cuando se protege al bebé en el vientre, se protege también a la mujer embarazada. Entonces, pues poner en detrimento y vulnerabilidad a la mujer embarazada, diciendo que es legal que ella pierda al bebé por voluntad de otras personas, pues eso es una injusticia tremenda. Y bueno, también tenemos la fecundidad y postergación de la maternidad. Vemos aquí se tiene 2.6 hijos y en el país se tiene 2.3. Pues bueno, esto de postergar y postergar, si realmente se busca la maternidad, pues lo ideal es en la etapa más fértil, ¿verdad? En la etapa más propicia para tener bebés. Y bueno, aquí se dan algunas recomendaciones de salud pública basadas en evidencia científica: expandir el cuidado prenatal especializado para los embarazos de alto riesgo, detectar situaciones de violencia contra la mujer durante los controles prenatales, consejería preconcepcional para promover embarazos saludables. Es muy importante que se vean las políticas públicas de cara a la realidad del ser humano, ¿verdad?
Por ejemplo, vemos cómo la violencia incrementa contra la mujer por el consumo de alcohol y de drogas, pero la violencia intrafamiliar, cualquiera que se drogue genera violencia en la familia y se incrementa la pobreza. Con el divorcio se incrementa la pobreza, la deserción escolar, se incrementan los embarazos adolescentes, se incrementan muchas cosas porque es la ecología humana y parece en estos tiempos con las ideologías la que menos importa, cuando en realidad es la más importante. Pero bueno, ya para concluir, nada más quiero sumar esta estadística que publicó el mismo gobierno de todos los abortos, de todos los niños que han sido asesinados desde el 2007 hasta el 2022. Y podemos ver cómo va incrementando este comportamiento en la Ciudad de México. Entonces es algo que, una vez impuesto y además adoctrinado en las escuelas, se toma como si fuera una anticoncepción. Y entonces se obliga al personal médico que se haga culpable del asesinato del nasciturus por leyes injustas. Siempre se exagera y se dice que mueren miles, a veces en las noticias, en los periódicos, que mueren miles por el aborto. El doctor Juan Manuel Madrazo, por medio de sus ponencias y la explicación de otros estudios, y él ha desmenuzado y desglosado cada una de las muertes. Resulta que se disminuye la cantidad a un promedio como de 20 a 40 personas al año. Es decir, en un análisis concienzudo de datos que ha estado realizando. Sin embargo, aquí también me hace llegar el doctor Balcázar este análisis con los datos del INEGI también, donde en el 2020 están descritas aquí cada una de las muertes por aborto. Ahora también, en el análisis de las personas que abortan, el número más grande es de las jóvenes mexicanas que están en la edad más fértil. Es decir, el aborto es un arma demográfica para disminuir la población mexicana. Entonces, pues ojalá caigamos en la cuenta y nos quitemos tanta propaganda que se nos vende como bueno, cuando en realidad es el asesinato de los mexicanos en el vientre de sus madres. Bueno, pues muchas gracias. El estudio del Melissa Institute destacó todas estas situaciones que llevan a la mortalidad materna en México. Y como ves, no es el aborto provocado, sino son cosas que se han mejorado aquí en México y que se pueden seguir mejorando. Esto fue a nivel nacional. Yo nada más especifiqué los puntos de Aguascalientes, pero tú puedes descargar el estudio para que veas los datos de tu estado y puedas etiquetar o arrobar a tus legisladores para que se den cuenta de los datos reales. Y hagámosle saber a nuestros políticos, a nuestros legisladores, que queremos políticas que vean y velen por la familia, porque cuando se vela por la familia, se vela por el individuo, para que luego no digan, no sabía, nos engañaron, etcétera, etcétera.